han llegado este equipo de trabajo que se une a Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa y estamos felices, contentos y además las repercusiones que tuvo durante esta jornada fueron hermosas. Y hoy les pregunto a ellas, ¿no? ¿Dónde están las feministas? Acá estamos. Bueno, la ensayamos fantástico, ¿viste? Bueno, Soledad Deza, la Doc que está con nosotros. Doc querida, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Guido. Un placer para nosotras estar acá. Y hoy acompañada de ¿quién? ¿Noelia? Noelia Izama. Hola Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para hablar de muchas cosas, pero arrancando de una noticia que le contábamos esta mañana a la gente, por si acaso no se había enterado, acerca de la situación de Carlos Albaca, ex fiscal, que fue trasladado al penal de Villa Urquiza. La gente dice, ¿quién es fiscal Albaca? Si por allí no se había enterado, se había olvidado de qué se trata. Veía la fotografía, escuchaba por allí en los medios. ¿Por qué motivo? Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, Albaca fue el fiscal que entre 2006 y 2013 ocultó, hizo desaparecer y destruyó la evidencia que se había recolectado para investigar y esclarecer la verdad del crimen de Paulina Levos. De hecho, él es condenado por el delito de encubrimiento agravado por haber destruido, haber hecho desaparecer y haber ocultado esa evidencia. Frente a la pregunta por qué nunca se va a saber qué es lo que pasó con Paulina, quiénes fueron los responsables de su crimen, bueno, esa pregunta se responde con esta condena, que es la de Carlos Albaca. Sí, y yo incluso quisiera agregar, no debemos olvidar que él es apartado de la investigación penal por el crimen de Paulina a raíz de un sumario administrativo, porque precisamente lo que se inicia contra él es un incumplimiento de deberes de funcionario público. Pensemos que desde el 2006 hasta el 2013 son 7 años donde no se avanzó con la investigación penal sobre el crimen de Paulina Levos y por el cual la Corte Suprema de la provincia decide retirarlo de la investigación y además sancionarlo por el incumplimiento de deberes funcionarios. Es histórico porque es el popular cajoneo, el cajoneo que todos, todas y todes conocemos que se hace, nadie lo ha visto, pero existe. Y bueno, esta sentencia lo que expresa, esta condena lo que expresa, confirmada por la Corte y rechazada por nuestra Corte en la posibilidad de revisarla en la Corte Suprema de Justicia de Nación, lo que expresa es eso, es un funcionario del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial, es lo mismo, es la justicia tras las rejas. ¿Por qué? Por haber cajoneado una causa, por haberle privado a la víctima, a la hija a Leti, la hija de Paulina, por haberle privado el derecho a conocer la verdad de lo que pasó. Y también me parece que está bueno saber que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a conocer la verdad es un derecho de toda la sociedad, no solo de las víctimas. Totalmente. ¿Qué situación tenía Albaca la semana pasada y a partir de esta semana con la decisión de la justicia? ¿Por qué motivo se lo traslada a Villa Urquiza? Se lo traslado a Villa Urquiza porque el viernes nosotros pedimos la detención. ¿Por qué pedimos la detención? Albaca es condenado el 31 de diciembre del año 2021. Luego esa es la primera sentencia. Luego él tenía una serie de recursos que plantear. Planteó un recurso de casación que le fue denegado en 2022. Y luego tenía, para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revisar su condena, un recurso extraordinario. Todos esos recursos fueron rechazados. Entonces se cumplía lo que se llama para la Corte Interamericana o en el derecho el doble conforme. El doble conforme es un derecho humano que tienen las personas que están en conflicto con la ley penal a que se revisen sus condenas. En el caso de Albaca ya se habían revisado sus condenas. Entonces, ¿qué temimos? Temimos una fuga. No olvidemos que es un exfuncionario público, es un ex magistrado, un ex fiscal con un patrimonio bastante considerable. Entonces, bueno, la fuga estaba en el horizonte. Por eso pedimos la detención. Bien, a partir de allí, ¿tuvieron contacto con la familia de Paulina? Por así lo es permanente, ¿no? Un llamado telefónico. Cuéntenos las repercusiones después de todo esto. Primero me gustaría aclarar, nosotros representamos en la querella a la hija de Paulina, a Leti, que con muchísimo amor acompañamos, porque más allá de la labor jurídica, el acompañamiento a Leti implicó poder ella volver a reescribir su historia personal, una historia que mucho tiempo ha sido encubierta,
con faltantes de verdad y sobre todo una herida abierta que finalmente con esta condena, con este logro, ¿por qué lo vamos a traducir en términos feministas? Si no hubiera una feminista detrás de esta causa, quizás no hubiéramos conseguido el mismo resultado. Para ella ha sido un gran cierre, ¿no?, en la historia de su propia vida y para poder continuar también la que tiene, porque es una jovencita de 20 años. 20 años, eso te iba a preguntar cuántos años tiene. Imagino que no solamente es un acompañamiento legal de todo lo que pueden saber, sino personal, ¿no? Hasta de mamá, de familia, ¿no? Con todo esto que han vivido. Hemos hablado con ella para que la gente sepa, porque a veces también creen que hay decisiones que tomamos nosotras. Todas las decisiones que se han tomado en esta causa tienen que ver con el deseo de Leti, al menos desde que nosotras somos la querella. Todas han sido consultadas con ella. Ella vino, de hecho, un día al juicio y no entró porque no quería que se conozca, no se atrevió, era muy fuerte, esa es la verdad. Ella ahora no vive en la provincia. Ella, antes de contactarnos, antes de que nosotras tomemos la querella, nosotros la conocemos porque ella nos busca para cambiar su apellido. Luego de haber crecido, como dice Noé, a la sombra de este crimen y en una situación de bastante abandono, Leti le dice mamá a una de sus maestras de escuela, tiene el apellido de ella. Luego nosotros tomamos la querella. Y ella se va a vivir a otra provincia porque, bueno, es muy fuerte lo que vive acá. Estuvimos hablando con ella la semana pasada, ella está muy, muy contenta porque, como decía Noé, para ella es un cierre. A mí, si algo me sorprendió de Leti cuando la conocí, es que no tenía resentimiento a pesar de su historia tremenda de muerte y de vida. No tenía odio, era una chica súper con una templanza y una fortaleza muy, muy significativa. Entonces ella siempre habla de cierre, 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 ¿no? Y creo que esa es la palabra que más usó esta semana pasada. Ahora tenemos una audiencia a las 10:40 porque él ya pidió la domiciliaria. Nos vamos a oponer, pero no, porque es decisión de Leti. Pero nos vamos a oponer porque nos parece que también es significativo que este señor pague un poquito más y el daño que hizo, ¿no? Pero no porque ella odie a nadie, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un poco lo que hablaba, ¿no? En la defensa feminista no es solamente apuntalar desde lo técnico y con rigurosidad, sino también el acompañamiento personal. Hay algo que hablábamos con Noé ayer cuando pensábamos que íbamos a hablar. Este caso, que ya lleva mucho tiempo, es un caso que no tenía la obligación de investigar con debida diligencia reforzada, que es propia de la perspectiva de género, hasta que nosotras ingresamos, ¿no? ¿Por qué digo que es importante? Porque si no empezamos a hablar de la perspectiva de género aplicada a los casos y solo hablamos en teórico, es muy improbable que ocurran estas condenas. Nosotras estamos convencidas que porque hemos introducido la obligación estatal de investigar con debida diligencia reforzada las violencias, es que no solo Albaca terminó condenado, sino el Estado terminó condenado. Es la primera vez que el Estado provincial es condenado a pagar una indemnización por daño moral derivada, a la víctima, ¿no? Derivada del incumplimiento de haber investigado con debida diligencia. Eso también es histórico. Y eso también, cuando nos preguntamos dónde están las feministas, dónde están... Bueno, las feministas estamos ahí, ¿no? Estamos acompañándole a la víctima, estamos apuntalando las causas, estamos dando a conocer los marcos teóricos, ¿no? Totalmente. Me ponía a pensar en todo este tiempo que ha pasado, porque esto ha sido algo histórico y lo tenemos nosotros muy fresco a lo que pasó con Paulina, y esto, conocer esto que vienen trabajando, por allí no se habla mucho de Leti, y saber, la verdad que sinceramente es muy importante saber cómo está, qué piensa, decisiones que toma ya en su juventud, es una mujer ya, y que me imagino ustedes también como equipo de trabajo, ¿no? Porque esto lo mira el país, lo que han podido lograr ustedes, no sé si se dice bien la palabra, ciencia jurisprudencia, para otros casos que se puedan brindar, y pasó esto en Tucumán, se dio esto en Tucumán, se ha trabajado de esta manera. Ahora ustedes, como equipo de trabajo, como laburantes, como abogadas que estuvieron metidas en todo esto, que saben de pe a pa este caso, ¿cómo se sienten ustedes? Y la verdad que te genera una gran satisfacción saber que en la provincia de Tucumán, con un caso tan emblemático como fue el de Paulina Legos, poder
conseguir esta condena, poder lograr que la Corte diga lo que no se dijo por muchísimo tiempo, que es esta falta de investigación, que recoja no solamente la Fiscalía en ese momento, el Tribunal, la falta de perspectiva de género, como lo señaló Sole, que tengamos que llegar nosotras casi 15 años después a revolver esto que tanto movilizó a la provincia, porque creo que ha sido un caso que cambió en términos de políticas públicas a la provincia en un montón de aspectos. Me acuerdo de la ley de las 4 de la mañana en los boliches, o sea, un montón de cosas. No fue un caso más de los tantos que lamentablemente se ven en la tele. Fue un caso muy importante y tener este cierre feminista para nosotras es una gran satisfacción. Y ahora en minutitos, en 20 minutos tienen que presentarse nuevamente y van a estar haciendo ¿qué cosa decías? Vamos a estar en una audiencia, calculamos, porque no sabemos, nos notificaron ahora a las 9 y pico, calculamos que ha pedido ya la domiciliaria, no es lo que ha salido en los trascendidos, entonces calculamos que es para eso. Y allí estaremos como estamos siempre. Sí me parece que está bueno pensar que hay un trabajo detrás de esto, ¿no? A mí me gusta cuando vos te referís a nosotras como laburantes, porque nosotras somos feministas, pero a veces la gente cree que las feministas solo sabemos estar en tetas en las marchas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y las feministas hacemos escritos, las feministas estudiamos, las feministas decimos muchas veces lo que otros y otras no se animan a decir, pero por sobre todo hacemos una abogacía que también tiene que ver con los vínculos, ¿no? Con tener a una criatura como Leti, que yo digo una criatura, pero ya tiene 22 años, con tener a una chica víctima de tamaña injusticia en una provincia como esta, que se dedicó durante mucho tiempo a ocultar este crimen que vinculaba a los hijos del poder, también fue una tarea afectiva, de contención, ¿no? Y eso es un poco también, eso también es nuestro laburo y así lo tomamos, ¿no? Por eso cuando Noé decía, es una gran satisfacción, yo me acuerdo un poco del hombre araña, ¿no? Porque uno tiene un gran poder que le da una gran satisfacción y al final una gran responsabilidad, o al menos así lo vivimos. Uno va a decir el hombre araña, ¿qué hace hablando de esto? Pero que uno lo siente así, lo vive así, por eso también a veces nos desgastamos y lloramos y nos reímos, porque detrás de este caso hubo noches enteras de trabajo, pilas de libros en la mesa de la oficina, no solamente nosotras dos, todas las de la organización, poniendo el cuerpo, poniendo la cabeza, hasta las que no eran abogadas, una nos traía el alfajor, la otra, digo esas cosas que está bueno pensar. Ustedes contenían y eran contenidas también por el equipo de trabajo. Por otras compañeras también. Muy bueno. Es un gustazo tenerlos acá. Les deseo suerte, éxitos para lo que viene ahora. Le iba a preguntar qué es lo que se viene, ¿no? En otros temas, en otros casos, qué sé yo, porque después de todo esto, dice, uno deja la vara tan alta y qué se vendrá después. Siempre pasan más cosas, ¿no? Y hay que estar presentes allí y a dibujarnos y a reordenarnos y a alargar para adelante, es así, ¿no? Ojalá que esté, así como es un cierre para Leti, sea un cierre definitivo de un capítulo nefasto para la justicia, que es el de ponerse una venda para encubrir a los poderosos. Yo creo que ojalá que se venga eso, se venga nunca más el encubrimiento de los crímenes. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, Noelia Isama, ahí está bien. Aizama, mira, me lo dice en inglés, Aizama. Bueno, y Soledad Deza, nuestras queridas abogadas que están con nosotros en esta mañana. Y Florencia Sabaté. Florencia, muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos.